Buenas tardes, bienvenidos a Crossroads, especialmente las visitas que están aquí, los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Espero que se estén gozando en el Señor. También les damos la bienvenida a los que nos ven por YouTube en línea. Que el Señor los bendiga y que nos guíe a través de su palabra. Me llamo Teo Moreno, soy uno de los pastores aquí en Crossroads. Tenemos 3 servicios, uno en inglés, uno en español y a las 2 empieza el que tenemos en japonés. Si nos visitan por primera vez, nos gustaría saber un poco más de ustedes. Ahí donde están sentados en las bancas enfrente hay una tarjeta de conexión. Si la pueden llenar y dejarnos su información, nos encantaría orar por ustedes y conocerlos un poco más y también bendecirles. Y esperamos que puedan formar parte de nuestra familia de fe. Continuamos con nuestra serie en el libro de Hechos. El libro de Hechos provee un puente entre la crucifixión y resurrección de nuestro Señor y a las cartas de Pablo. Entonces, si no tuviéramos el libro de Hechos, hubiera ese boquete o ese vacío. Entonces, el libro de Hechos provee el puente después de la ascensión del Señor hasta después de que ya están las iglesias por el Imperio Romano. Hechos fue escrito por Lucas, quien era médico, compañero de Pablo e historiador. Entonces Lucas era una persona muy preparada y podemos ver que Lucas también se unió a la misión de Dios, porque un poco más adelante de donde estamos hoy vamos a ver que Lucas dice fuimos, hicimos. Entonces él se excluye en la historia. Lucas está escribiendo como un testigo ocular también. Está escribiendo a una audiencia gentil y en los últimos capítulos vemos cómo el evangelio que empezó en Jerusalén ahora está llegando a los gentiles, está llegando hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos solamente tiene 28 capítulos, pero cubre un periodo de alrededor de 30 años más o menos. Un periodo donde la iglesia se fortaleció, donde la iglesia del evangelio se expandió. Este es el segundo volumen que Lucas escribe a un tal Teófilo, quien probablemente era un creyente o era una de las personas que iban a estar en el juicio de Pablo. Y Lucas le está escribiendo a la historia del evangelio y también la historia de la iglesia. La iglesia ha estado enfrentando desafíos externos con la persecución de los mismos líderes que dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Ellos mismos, el Sanedrín, los líderes religiosos, están persiguiendo a la iglesia. Pero también la iglesia está enfrentando a desafíos internos debido al crecimiento exponencial que están experimentando. Hay desacuerdos y ciertas viudas están siendo desatendidas, pero la iglesia lo que hace es que va, ora al Señor y el Señor levanta más líderes, y el producto de esto, este conflicto interior, este desafío interior, es que Dios levanta líderes y aún da más crecimiento. Entonces hemos estado viendo que las oportunidades, los problemas, los desacuerdos aún que podamos tener son unas oportunidades que Dios nos da para crecer y para también retar esos límites que tenemos. Otro desafío que hemos visto que surge en la iglesia recientemente, en los últimos capítulos, es que Dios está retando la tradición, los muros culturales, la religiosidad aún de esta iglesia primitiva. Pero Dios sigue derribando esos muros al hacerles ver que la salvación es para todo el que Él cree, sin la circuncisión. Entonces los hombres no tienen que circuncidarse, y un poco más adelante van a decir que no tienen que seguir las leyes del kosher, ni que pueden comer. Y gracias a Dios por ello, porque a nosotros nos gustan los camarones, los mariscos y muchas cosas que para ellos hubieran sido prohibidos. Hoy vamos a ver cómo Dios está en control aún cuando parece que el mal está ganando en este mundo. Aun cuando en el mundo hay muerte, hay guerras, Dios sigue estando en control. La idea principal del día de hoy es que a través de la intervención divina de Dios podemos ver que sigue estando en control de todas las cosas, llevando a cabo su voluntad. La intervención divina de Dios, espero que se lleven con ustedes, es vital para la vida, para el avance de la iglesia. Dios interviene en la historia humana, Dios intervino en tu vida y ahora tú le proclamas como Señor y Salvador. Sin esa intervención divina no estuviésemos aquí. Abran sus Biblias por favor al capítulo 12 de Hechos.
Les pido que se pongan de pie, si pueden, en honor de la lectura de la palabra de Dios. Si no tienen Biblia, si no trajeron una o si se les olvidó, hay Biblias ahí en las bancas enfrente donde están sentados que pueden usar. Y si no tienen una Biblia en su casa, queremos obsequiarles esa Biblia. Queremos que todos tengan acceso a la palabra de Dios. Dice así, Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración fervientemente a Dios por él. Pueden tomar su lugar. Gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz y que puede cambiar cualquier vida, que ha cambiado nuestra vida, que puede suavizar cualquier corazón endurecido. Permítanme orar. Padre Celestial, gracias porque tú has preservado tu palabra, Señor. Un sinnúmero de personas han intentado destruir tanto a tu pueblo como a las Sagradas Escrituras, Señor, y tú has permitido que tengamos copias en nuestro propio idioma, Señor. Gracias, Señor, porque interviniste en la historia de la humanidad cuando el mundo estaba más oscuro, cuando estaba tan perdido y parecía que no había esperanza. Mandaste al Salvador, Señor. Mandaste a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz, Señor. Gracias porque esa intervención llegó a cada una de nuestras vidas, Señor, y te hemos conocido y proclamado como Señor. Padre, ayúdanos a escudriñar tu palabra. Enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos. Enséñanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Pido que cualquier distracción, cualquier ansiedad o remordimiento, nervios, confusión, Señor, pues los quites de nuestra mente. Si hay un pecado, lo confesamos, Señor, que caímos cortos, Señor. Y prepara nuestros corazones también, Señor, porque hoy estaremos celebrando la Santa Cena, Señor. Como tu iglesia, Señor, queremos agradarte. Así que prepara nuestro corazón, sé conmigo y que podamos deleitarnos en tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, el odio de los líderes religiosos y políticos sigue creciendo porque el evangelio se está multiplicando, porque personas ordinarias, personas comunes y corrientes, dice la Escritura, siguen compartiendo el evangelio en Jerusalén, Judea y Samaria y a todas partes donde la persecución los está llevando. La respuesta de la iglesia es la misma que debemos tener nosotros. La iglesia enfrenta la oposición, enfrenta la persecución con oración. La dinastía de los Herodes fue constantemente en contra del pueblo de Dios. Aquí Lucas nos dice que Herodes empezó a perseguir, a maltratar a los creyentes. Herodes el Grande, abuelo de Herodes Agripa, que Herodes Agripa primero es el de esta historia, pero su abuelo, Herodes el Grande, fue el que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo cuando estaba tratando de matar al niño Jesús. Herodes Antipas, quien fue un hijo menor de Herodes el Grande, fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista, si se acuerdan de esa historia. En este capítulo tenemos a Herodes Agripa primero, porque hay 2, siguiendo el mismo patrón de su abuelo y de su tío al matar al apóstol Jacobo a filo de espada. Más adelante, en Hechos 25, veremos a otro Herodes, Herodes Agripa II, que también se opone a la iglesia. Entonces hay varios Herodes, hay una dinastía de los Herodes, pero todos fueron malvados. Todos se opusieron al pueblo de Dios. Herodes sabía cómo ganarse a los judíos. Él observaba las fiestas y los sacrificios judíos, pero lo hacía para su bienestar. Utilizó su influencia para impedir que Calígula, el emperador romano, erigiera una estatua de sí mismo como Dios en el templo judío, lo cual, pues obviamente, iba a causar mucho revuelto en el pueblo, pero Herodes intervino para que eso no pasara.
ayudó a los judíos de Alejandría a recibir un trato más humano. Alejandría era la segunda ciudad más grande. Entonces, él trasladó la sede del gobierno de Cesarea a Jerusalén y había iniciado la construcción de la muralla norte de la ciudad. Herodes sabía que para mantener a Roma contenta, tenía que mantener a los judíos contentos. Así como sus antepasados, Herodes Agripa odiaba a los cristianos. Él quería el poder. Él no estaba viendo por el bien del pueblo, él estaba viendo por el bien de sí mismo y hacía cosas que lo iban a mantener en el poder. Entonces Herodes, aunque parece muy piadoso haciendo estas cosas, realmente él quiere el poder. Él no es una persona que teme a Dios, sino que mata a matar a los creyentes que han entregado su vida a Dios. Ahora, si tú estás leyendo la historia o estás siguiendo los sermones, en los primeros capítulos de Hechos, vemos como un gran avivamiento y la iglesia es popular y es respetada por todo el pueblo. Pero debemos de cuidar cuando las personas nos alaban. Los mismos labios que hoy dicen cosas positivas, ay pastor, bien hecho, oiga hermano, dio una clase excelente. Esos mismos labios que hoy nos alaban, mañana nos van a maldecir, mañana nos van a condenar. Lo mismo sucedió con Jesucristo. Hosana al Rey que viene. Una semana después, crucifíquenlo. No pongan su esperanza. Por eso cuando alguien nos dice bien hecho, gloria a Dios, y que pueda seguir haciendo eso, ¿no? Los mismos labios que hoy te dicen cosas positivas, el día de mañana van a estar en tu contra. Y eso es justamente lo que está pasando aquí con la iglesia. La iglesia que era respetada y popular, ahora el pueblo le ha dado la espalda. Herodes mata a uno de los apóstoles del grupo más íntimo del Señor Jesucristo. Pedro, Juan y Jacobo fueron los que vieron la transfiguración. Tenía el grupo de los 12, pero había un grupo aún más pequeño, más íntimo, que vieron otras cosas que los discípulos no vieron. Y fíjense que aunque Jacobo fue parte de este grupo, ahora está entregando su vida por el Evangelio. Algo que podemos aprender del martirio de Jacobo es que Dios no nos ama menos cuando permite tragedias en nuestras vidas. Dios no te ama menos en tu momento más oscuro, en tu momento más débil. Dios te ama. Dios amaba a Jacobo y a Juan tanto como a Pedro, pero sin embargo permitió que Jacobo muriera, que Juan lamentara la pérdida de su hermano, pero a Pedro lo salvó y no dio ninguna explicación. En Mateo 11, versículo 6 dice, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Esta es la respuesta que el Señor Jesús le da a los discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista está en la cárcel y está a punto de ser decapitado y le dice, ¿eres tú el Mesías? Pregúntale que si eres el Mesías o debemos esperar a otro. Y Jesús le dice, los cojos ven, los ciegos ven, los ciegos andan, y les dice, bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. Hermanos, Dios va a hacer cosas que a nosotros a veces no nos va a gustar. Va a permitir cosas en nuestras vidas que tal vez dijimos, oye, si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Bienaventurado el que no se escandaliza de mí, el que no encuentra tropiezo por lo que Dios hace. Siempre debemos interpretar nuestras circunstancias a la luz del amor de Dios y no el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Una diferencia muy sutil. Porque si interpretamos todo, si Dios me ama, ¿por qué permite esto? No, Dios es amor y permite esto porque hay un mundo malvado. Pero aún en esto yo le puedo dar gloria. Aún en mi tiempo difícil yo puedo decir, Dios es bueno, Dios me ama. Puedo proclamar verdad sobre el amor de Dios. Al ver que la muerte de Jacobo agrada al pueblo, Herodes decide arrestar a Pedro
con la misma finalidad. Él probablemente lo va a matar, lo manda a la cárcel. No me puedo imaginar lo que Pedro o la iglesia estaba pensando, pero sí sabemos lo que estaban haciendo. Ellos estaban orando. La iglesia estaba orando. Lucas nos dice que la iglesia estaba orando no como cualquier otra ocasión, sino que estaba orando fervientemente. Ellos sabían que habían perdido a uno de sus líderes más fuertes. Sabían que la vida de Pedro y la vida de ellos mismos probablemente estaba en peligro. Entonces ellos hacen lo que la iglesia debe de hacer, y es orar. Cuando el enemigo ataca con la espada, muerte y violencia, la iglesia responde con oración. Ellos no se ponen a planear, oye, ¿cómo vamos a sacar al apóstol Pedro? Ya perdimos a Jacobo, no queremos perder a Pedro, ¿cómo le vamos a hacer? No. Ellos no se ponen ansiosos, sino que se ponen de rodillas y claman a Dios. Hermanos, la oposición es inevitable si estamos predicando el Evangelio y si estamos tratando de vivir vidas que agradan a Dios. Va a haber pruebas, va a haber conflicto con el mundo. Juan 16:33 dice, en estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. En este mundo roto, en este mundo oscuro, hay tribulación, hay conflicto. Y si no lo hay, si el mundo te acepta, si el mundo te alaba, probablemente estás más conforme al mundo que conforme al Señor. Cuidado cuando todas las personas siempre dicen cosas positivas. Del Señor Jesús dijeron muchas cosas negativas, porque estaba haciéndolo bien. Los creyentes en la iglesia sabían que la guerra es espiritual, por tanto no levantan armas, no buscan un ejército, no buscan herramientas para tratar de sacar a Pedro, a destituir a Herodes, sino que van en oración a Dios. No evaden la guerra, sino que van a la guerra en oración. La oración no es darse por vencido o ceder al enemigo, la oración es entregarle la batalla al Señor. Amén. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. En 2 Corintios 10, 13 en adelante dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La guerra es espiritual, hermanos. Aunque Herodes estaba haciendo algo físico, realmente había una guerra espiritual, y la iglesia comprende esto y se pone a orar. La iglesia modeló para nosotros cómo debemos reaccionar ante las cosas inexplicables, ante las pérdidas que no tienen explicación. La respuesta de la iglesia no es dudar del amor de Dios, sino de entregar su dolor, sus preocupaciones y a sus líderes en oración. Cuando tu hijo se rebela, cuando te quedas sin trabajo, cuando tu hijo o tu hija te dice que quiere dejar la verdad, que quiere dejar la iglesia, entrégaselo a Dios en oración. Ora al Señor, pide a otros que oremos, sigamos fieles, no nos demos por vencido. Entonces vemos que la iglesia enfrenta a la oposición con oración, pero también vemos cómo Dios no se limita por nosotros, por nuestras oraciones, sino que nuestra incredulidad no limita el poder de Dios. Y eso lo vemos en la historia. Hechos 12:6 en adelante dice, esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía que era una visión.
Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguiendo por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, cuando se despertó, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Oraban. Yo sé que se van a cansar en esta historia de orar, pero eso es lo que hacen. Si eso es lo que hacía la iglesia primitiva, eso es lo que debemos hacer nosotros. Pero bueno, quizás Herodes había escuchado o había oído de los líderes judíos cómo Pedro y Juan se habían escapado anteriormente. Si se acuerdan, en el capítulo 5, el Señor rescata a Pedro y a Juan de la prisión. Ahora él quería asegurarse de que eso no volviera a suceder, por lo que asignó 4 turnos de 4 soldados cada uno para vigilarlo día y noche, las 24 horas. 2 soldados estaban encadenados a las muñecas de Pedro, uno por cada brazo. Otros 2 montaban guardia en la puerta de la celda de Pedro. Había otros 2 guardias, además de una puerta de hierro que daba acceso a la ciudad. Tal vez como una de las prisiones en Nueva York, ¿no? Que son de las más, para los criminales más peligrosos, donde está el Chapo y donde está también, creo que, Maduro. Entonces son prisiones donde no va a ir a ninguna parte. Entonces Pedro está bien custodiado ahí. Pedro había sido encarcelado y condenado a muerte. Es la noche antes de su ejecución. ¿Y qué está haciendo? Simplemente durmiendo. Pedro está tan perdido en su sueño que la palabra en griego usada aquí, creo que es patazo, en realidad quiere decir golpear o herir. El ángel dice que lo tocó, pero no lo tocó, le dio un zape, ¿no? O lo golpeó, porque estaba tan dormido. Ese Pedro, ¿no? No sé tú, pero si yo supiera que al despertarme en la mañana iba a morir, seguramente pasaría toda la noche en vela, o confesando todos mis pecados, no por si alguno se me olvidó, porque mañana vas a morir, ¿no? La ansiedad nos invade cuando estamos esperando resultados. Quizás sea un diagnóstico médico o legal, o algo desconocido. Nos mata la ansiedad cuando estamos esperando algo. El pensar que estamos en control o que podemos controlar las cosas es una lucha que tenemos, y en nuestra debilidad damos cabida a la ansiedad. Pero Pedro no tiene esta ansiedad. Pedro tiene paz. Filipenses 4, de 6 a 7, yo sé que se lo saben. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pedro tenía esa paz. Pedro probablemente había estado orando así como su iglesia oraba. Pedro había aprendido a tener paz en medio de cualquier circunstancia. Pedro sabía que él iba a tener que dar su vida por el Evangelio. Al Señor Jesús se lo había dicho, y él había hecho paz con eso. Antes de que Dios nos salvara, hermanos, éramos como Pedro, dormíamos en la oscuridad, insensibles a nuestros pecados e incapaces de ver la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Nuestros pecados nos tenían encadenados en prisiones, de modo que no podíamos escapar. Aunque hubiéramos querido, estábamos bajo la sentencia de muerte de parte de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mientras nos encontrábamos en esta condición desesperada e indefensa, Dios interviene con la luz de su gloria, nos despertó de nuestro letargo espiritual e hizo que nuestras cadenas, que nuestra prisión se rompiera, para que pudiéramos seguirle de buena gana, con gozo y con alegría, de esa prisión, de ese yugo donde estábamos de muerte. Puesto que nuestra salvación provino totalmente de Dios, del Señor, y no de lo que tú has hecho, en su gran misericordia, toda la gloria le corresponde
solamente a Él. Alguien dijo, lo único que yo puse en mi salvación fue el pecado que mandó a Cristo a la cruz. Tú no hiciste nada, no es por obras, sino que Dios lo hizo todo y nos redimió. Solo podemos alabarle porque Él nos salvó. Nosotros no tuvimos nada que ver con ello. La historia continúa, el versículo 13 en adelante dice, cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Vaya nombre que le pusieron. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Pero Pedro continuaba llamando y dice, oiga, déjenme entrar, que me van a agarrar otra vez. Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, y él haciéndole señales con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí un tiempo. Lo que me encanta de esta historia es la incredulidad, tanto de Pedro como de los creyentes. Pedro está experimentando la paz del Señor, pero no puede creer lo que está sucediendo. Él piensa que está teniendo una visión como la han tenido anteriormente. Tal vez porque no le sucedió 3 veces esto, ¿no? Nada más lo tuvieron que rescatar una vez. Entonces Pedro, la incredulidad de Pedro, pues es impactante. Cuando llega a la casa donde están reunidos a los creyentes, Rode, la sirvienta, de alegría se olvida de dejarlo entrar a Pedro. Lo deja allá afuera. A veces a mí me ha pasado de, ay, se me olvidó abrir la puerta, ¿no? Y cuando ella insiste, tratan de dar una explicación lógica. Dicen, es un ángel, o sea, estás loca, ¿no? Estás imitando cosas, aunque ellos están orando por Pedro. La incredulidad de la iglesia. Nos pasa, ¿no? Estamos orando y Dios lo puede hacer, pero no sé si lo va a hacer o cuándo lo vaya a hacer. Pero nuestra tarea es orar. Los hermanos están orando, pero aún así no creen que Dios ha respondido su oración. Hermanos, la incredulidad de Pedro, como de los creyentes, no limita el poder redentivo de Dios. Dios es más glorificado cuando nos sentimos más desamparados y dependemos totalmente de Él. Cuando tú no ves salida, cuando tú ves que todas tus opciones se han agotado, muchos de nosotros lo que hacemos es orar, ¿no? Es la última opción, pero debe ser la primera. Cuando estamos en ese sentido, Dios se hace más grande en nuestra vida. Dios no está limitado por la incredulidad de los creyentes, pero actúa a través de la oración para enseñarnos a confiar más en Él y en sus promesas. La última cosa que quiero que veamos es que Dios tiene la última palabra. Aunque hay maldad en el mundo, aunque hay injusticias que sufrimos, que sufre la iglesia, Dios tiene la última palabra. Dice así el versículo 20 en adelante, dice, Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarada del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios. Y Herodes murió comido por gusanos, una muerte horrible. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido con su misión, que era de llevar una ofrenda, llevando consigo a Juan, también llamado Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos. Pero bueno, aquí tenemos esta historia. Dios tiene la última palabra. Herodes se va a Cesarea a atender los negocios del reino. Él sigue buscando enaltecerse. Él quiere la gloria para sí mismo. Debido a ciertos desacuerdos, estaba enfadado con los habitantes de Tiro y Sidón, que están un poco más al norte, y les había cortado el suministro
de alimentos, los había embargado, no podían tener alimentos, entonces estaban hambrientos. Ellos consiguieron, probablemente a través de una mordida, a través de una ofrenda, como dicen, que Blasto, el jefe del gabinete, le diera una audiencia delante de Herodes. El día señalado, Herodes subió a la tribuna y comenzó a pronunciar su discurso. Hace 3 años, creo, yo estuve ahí y no me acerqué tanto a la tribuna. No sé que fuera a pasar lo mismo, ¿no? Pero es como un teatro, hay muchas murallas donde sentarse, y vi el lugar donde Herodes dio su discurso, y también donde Pablo un poco más adelante va a tener su audiencia con Félix y las autoridades, pero allí fue donde Herodes dio su discurso. Josefo, un historiador judío que era también del ejército, menciona que Herodes se puso una túnica hecha completamente de plata. Cuando los rayos del sol reflejaban en ella, brillaba tanto que toda la gente se quedó con la boca abierta. Wow, ¿no? Espectacular su vestimenta que traía. Herodes en ese momento parece que al fin ha alcanzado el reconocimiento, la gloria y la aclamación que siempre ha buscado. Su audiencia proclama abiertamente la verdad secreta en la que él cree con todo su corazón. No hay nadie como él. Es más que un hombre, es más que un rey, es un Dios viviente. Ellos lo están diciendo, eres un Dios. Al fin y al cabo, tiene el poder de acabar con la vida, matando a sus enemigos, incluyendo a los de la iglesia como Jacobo, y el poder de concederla, proporcionándoles alimentos a las ciudades necesitadas. Herodes piensa que es el rey y que nadie lo puede parar. Herodes no da gloria a Dios. Herodes piensa que él mismo es Dios mismo. Pero hermanos, nuestro Dios es un Dios celoso. Dios no dará su gloria ni la compartirá con nadie. Esto lo vemos en Isaías 42, versículo 8. Dios es el que quita y pone gobernantes. Dios es el que da libertad, pero también trae juicio a las naciones y a los malvados. Dios es el que siempre está en control de nuestras vidas y de los eventos en el mundo. Si intentamos exaltarnos a nosotros mismos, el Señor sin duda nos humillará. Todos debemos tener cuidado con la tentación del orgullo, con atribuirnos el mérito que solo a Dios le pertenece. Hermanos, el día de mañana, cuando Dios nos bendiga y este santuario esté lleno de creyentes, que la gloria sea a Dios. Tal vez ustedes piensen que esté loco por decir eso, pero la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para llenar este espacio de personas. Pero quiere usarnos a nosotros. Quiere usarnos a nosotros. Tú no estás aquí, tú no estás donde estás por tus estudios, por tus logros, fortaleza o experiencia, o por tus looks, por la forma en cómo te ves. Tú estás donde estás y has logrado lo que hoy tienes por la misericordia y la gracia de Dios. Lo reconozcas o no lo reconozcas. No olvides darle gloria a Dios y santificar su nombre todos los días. Gracias Dios por la salud, gracias por el trabajo, gracias por mi esposa, si tienes esposa o esposo, gracias por mis hijos, gracias porque eres bueno aun cuando no me acuerdo de ti. No olvides darle gloria a Dios y santificar su nombre todos los días. Hermanos, hay algo que me llama la atención de esta historia. La misma palabra que Lucas usa para decir que el ángel tocó a Pedro es la misma palabra que usa para decir que el ángel de Dios hirió a Herodes. Patazo, la palabra en griego. Dios toca a Pedro y lo libera para que pueda seguir compartiendo el evangelio y fortaleciendo a los santos. Pero Dios toca o hiera a Herodes, Agripa, y es consumido para gusanos. Dios, el deseo de Dios es que las personas lleguen a un conocimiento salvador de Él. Dios es amor. Dios puede dar misericordia. Dios quiere extender su misericordia y su gracia. Pero también va a haber un día del juicio.
Yo les sugiero a ustedes, si todavía no han derramado su vida, si todavía no han entregado su vida a Dios, que sientan ese toque libertador, porque un día van a sentir el toque del juicio de Dios. Eso no es para espantarlos. Tienen tiempo, háganla ahora, hoy mismo. Ahora nosotros podemos leer esta historia y preguntarnos, ¿por qué aparece esto aquí? ¿Por qué se incluye este pasaje en el relato de Lucas sobre lo que ocurrió en Hechos? En otras palabras, puedes preguntarte, ¿qué nos perderíamos si este pasaje no estuviera aquí? Sabemos que cada pasaje de la Biblia está ahí por alguna razón, y si no estuviera ahí. Primero, de este pasaje aprendimos que Dios es el único digno de gloria, hoy, mañana y por los siglos, para siempre. La gloria de Herodes duró un poco y su desgracia es eterna. Herodes no dio gloria a Dios. Primero que podemos aprender es que la gloria es solamente a Dios. Segundo, porque hay maldad y parece que el mal está ganando, lo que Dios nos quiere dar a entender es que Él está en control. Dios tiene la última palabra. Dios es soberano sobre todas las naciones y sobre todos los líderes del mundo, sean creyentes o no. Y Él los usa conforme a su propósito. Lo vemos con la vida de Ciro en el Antiguo Testamento, con Nabucodonosor, con reyes aún opresivos. Dios se vale de ellos para llevar a cabo sus planes. Un día Dios va a ajustar cuentas y dar a cada uno su merecido. Y gracias a Dios que a nosotros no nos da nuestro merecido, porque si nos los diera, pues estuviéramos perdidos como los demás. Un líder malo, hermanos, no puede ni va a detener la obra de Dios. Lucas dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, aún después de experimentar la muerte de Jacobo, aún después de que Pedro tiene que huir. La iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba y la iglesia seguía tocando en las puertas del Hades, porque ellos creían que aunque la muerte los perseguía, ellos tenían vida en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos aplicar esto? Hay diferentes formas. Probablemente el Espíritu Santo los está moviendo a cada uno de ustedes. Si les pregunto algo, probablemente van a decir algo que ni siquiera dije durante el sermón. Así trabaja Dios, así trabaja el Espíritu Santo. Pero hay una cosa que quiero que hagan, hermanos, esta semana y el resto del año. Quiero que hagan esto. Quiero que oremos. Dicen, ay, pastor, yo ya oro. Bueno, qué bueno, gracias a Dios por ello. Pero quiero que oremos por 10 familias. Que Dios nos traiga 10 familias de aquí en lo que resta del año. Que oremos fielmente cada día. Señor, añade a nuestra iglesia. Añade 10 familias. Sé que oramos por nuestros hijos, porque Dios nos cuide en el trabajo, cuando vayamos y esto y el otro. Pero muchas veces nuestras oraciones son para internas. Yo quiero que nuestras oraciones tengan también ese sentido externo de que Dios provea. Y esto que Dios nos provee de familias para su honra y para su gloria, no para nosotros. Ay, pues Dios nos respondió, qué buenos somos. No, para la gloria de Dios. Que Dios añada 10 familias para que puedan alabar el nombre de Dios, para que conozcan que Él es Dios. Y la segunda cosa que quiero que oremos es por los creyentes que están sufriendo persecución. Gracias a Dios que no sé si debo decir gracias, porque cuando no estamos perseguidos, estamos contentos, estamos pasivos. Pero la iglesia, cada vez que es perseguida, la iglesia está más en riesgo cuando está siendo perseguida que cuando no está siendo perseguida. Porque cuando no está siendo perseguida, es pasiva. Algo hacer mañana, o que alguien más lo haga. Pero cuando está siendo perseguida, está más activa. Oremos por los creyentes en Nigeria, en África, en Asia, por los misioneros que están sirviendo ahí. Que nuestras oraciones no solamente sean por nuestros hijos, por nuestra iglesia, sino que también pensemos globalmente. Hay personas encarceladas por su fe. Hay personas que van a dar su vida por su fe. Oremos para que ellos se mantengan firmes. Oremos por una visión exterior. Esa es la aplicación que me gustaría que tuviéramos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos. Gracias, Señor, porque no nos has desamparado y enviaste a tu Hijo Jesucristo. Tuvo que haber una intervención divina
porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y tú nos has rescatado, nos has sacado de esas tinieblas, de esa esclavitud donde nos tenía Satanás, Señor. No para estar en una esclavitud de nuestro celular, del Facebook o de cualquier otra cosa, de un show o lo que sea, Señor. Tú nos has redimido para que usemos nuestro tiempo aquí para conocerte más, para crecer en tu palabra, Señor, en tu conocimiento, pero también para proclamar tu evangelio. Padre Celestial, ayúdanos a tener ese fuego que había en el corazón del apóstol Pablo, Señor, que al ver a los perdidos, él decía, yo les tengo que compartir este mensaje de vida, porque estas personas están condenadas sin Dios. Señor, un día alguien vino a nuestra vida y nos compartió ese evangelio. Padre Celestial, danos el valor, Señor, danos el valor de hablar de ti a las personas que todavía no te conocen. A nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, Señor, en el trabajo, en la escuela, donde tú nos lleves, Señor. Ayúdanos a compartir la única palabra que tiene sentido y el único mensaje que este mundo necesita, que es paz en Cristo Jesús. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy pueda ser el día de su salvación, que deje esa prisión espiritual y que tú le des vida, Señor, que confiese, que se arrepienta de sus pecados y que derrame tu vida delante de ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.